Bienvenidos y bienvenidas. Ecuador vivió un proceso electoral intenso, cargado de acusaciones y adversidades, pero también una campaña que se presta para el análisis desde todos los aspectos y desde la consultoría política y el análisis, por supuesto, que en general acude en este momento. El ganador es Guillermo Lasso, pero la diferencia con Andrés Arauz no es mucha. Incluso queda demostrado que la fuerza política más importante del país sigue siendo la Revolución Ciudadana. ¿Cómo se explica el resultado de este domingo 11 de abril? ¿Qué resortes movieron a los votantes de uno y otro candidato? De esto queremos consultar con el consultor político Diego Paul Zaldúvida. ¿Qué tal, Diego Paul? Hola, ¿cómo Bienvenido, estás? Qué gusto tenerte por acá. Y al mismo tiempo agradecerte por estar aquí para hacer en esto que nos encanta, el análisis y además la explicación de lo que pasó este domingo 11. Para ti, ¿qué pasó ahí? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué pasó? Finalmente llegamos a la culminación de un proceso electoral en el que hay varias lecturas, varias interpretaciones. El primero, el señalar lo que tú destacabas, que el correísmo sigue siendo la primera fuerza electoral, con matices, con diferencias, inclusive diferencias regionales ya a este momento, pero sigue siendo la primera fuerza. El segundo elemento, también destacar el gran porcentaje de votos nulos que llegó a haber, y también destacar la experiencia del propio correísmo dentro de estas segundas vueltas. En estricto rigor es la tercera vez que se enfrentan a una, luego de siendo la penúltima hace 4 años y la primera hace 14 años. Claro, sí. Entonces también hay esos elementos. Y el plantear un mensaje emocional también a la ciudadanía. Entonces hay varios de estos elementos que están ahí en juego y el resultado es lo que tenemos de este momento. Pero digo, Paul, a propósito y tomando en consideración particularmente de que la diferencia no es mucha, ¿cómo se explica el triunfo de Guillermo Lasso? Ya algunos expertos señalaban que era muy difícil dejar de lado el famoso empate técnico, pero la diferencia que tiene este momento de más o menos 400.000 votos o casi 500.000 votos, ¿se puede considerar un empate técnico? No, empate técnico ya con votos definitivos no existe. La diferencia, si sea de un voto válido, es la diferencia. Entonces, pero simbólicamente hablando, esa diferencia... No, igual, estamos hablando de casi 5%, 4.82, casi 5% de diferencia, lo cual también no es tan pequeño, ¿no? Entonces, frente a eso, no va por el lado del empate. Más bien, aquí el análisis viene frente a estas tendencias que existen. Guillermo Lasso, al igual que la mayoría de políticos ecuatorianos, presenta una imagen negativa desde hace mucho rato. Desde hace mucho rato, y eso no es casual. Frente a estas realidades, lo que se hace, o sea, se acostumbra desde la parte estratégica, es tratar de elegir al menos malo. No llega a ser este el caso tampoco como el menos malo, pero cuando ya alguien no puede crecer, estratégicamente lo que ocurre es evitar que el otro crezca y también generar incertidumbre. Ahí la explicación de 1.700.000 votos, un poco más, 1.700.000 votos de gente que llega a anular directamente el voto, que no está conforme con ninguna de las dos tendencias. La pregunta que queda abierta es, si es que ese 1.700.000 personas votaban, probablemente teniendo resultados históricos, 700.000 seguían anulando el voto, pero ese millón que queda en el aire, ¿cómo se hubiera pronunciado? Finalmente ellos no encontraron una respuesta, pero probablemente también dentro de esta falta de respuesta está también un planteamiento estratégico de la campaña ganadora en el que también se beneficia de este aspecto de incertidumbre. Ya que lo mencionas, entonces entremos a esa parte que la tenía para más adelante y la segunda parte, pero ya que lo mencionas es muy importante. Efectivamente, en la segunda vuelta, es decir, desde el mismo 7 de febrero hasta el 11 de abril, pasó más de un mes, es decir, un mes y medio más o menos, y en ese lapso, buena parte de la carga dura de la campaña de Guillermo Lasso y de quienes lo acolitaban en ese trabajo, estaba sentado en la incertidumbre, en la deslegitimación de la candidatura de Andrés Arauz y también en la desfiguración del mismo candidato, es decir, mirarlo como una persona no capacitada, no preparada, el títere de Correa. ¿Esta campaña es efectivamente la que más pesó para esto que estamos hablando? No creería que llegue a ser la que más pesó para todo, para el total. El tener más de 4 millones de votos reales de parte del correísmo indica que sigue siendo una fuerza política importante y está presente ahí. Ahora, para este segmento que llega a anular el voto, sí, está influida o influenciada
por muchos de estos aspectos. Dentro de eso también la posibilidad que tenía el propio candidato Andrés Arauz de establecer su propia figura, su propia personalidad en términos de opinión pública. Es decir, cuáles son esos elementos que avalan también el tema del liderazgo. Y hay también un error interesante que cometen las dos candidaturas al volcarse en inicio al uso de redes sociales. TikTok en particular. Particularmente, claro. Porque cuando tenemos una población que está muy preocupada económicamente, que está preocupada por términos de salud, es desesperante. Estoy en un grupo de amigos con un chat relativamente grande y todas las semanas damos la condolencia a alguien por alguien que ha perdido un familiar cercano directo en estos días. Y por semana es 1 o 2 personas que llegan a este grupo. Exactamente. Claro. Entonces ya no es algo que está lejano. Y frente a eso, por otro lado, se tiene a candidatos que estaban desconectadas de esa realidad y que inclusive salen con el tono mismo. Sí, es un formato, entre comillas, de jóvenes, de alegría, de baile, de estas cosas, pero ¿dónde está esa empatía? Claro. Y nuevamente también el dimensionar el uso de las redes y los medios en donde te mueves. El inconveniente se da cuando sale de la red ya la parte social. Y evidentemente ahí se está generando un cortocircuito entre mi realidad como ciudadano y lo que me están proponiendo. Ahora, y eso cometieron los dos, exacto, las dos candidaturas. Pero al mismo tiempo, en función de lo que acabas de mencionar, no quiere decir que el señor Guillermo Lasso creció significativamente, porque efectivamente parecería, y la pregunta concreta que te hago es, ¿la gente que votó por él es más a favor de él o es porque es más anticorreísta? Ahí pondría yo 3 matices. Ya. Sí hay gente que está a favor de él, sí, evidentemente. Pero recibió el 19% de primera vuelta. No, pero inclusive a eso voy. Ajá. Más allá de los porcentajes como tal. Sí existe que está a favor de él. Yeah. Sería absurdo negar que existen lacistas de corazón, por ponerles una etiqueta, y están ahí. Sin embargo, dentro de esto también hay una serie de matices. De gente que vota por un tema de rechazo, por un tema directamente de odio, y en eso esa campaña es muy efectiva al generar este contraste, sobre todo basado en el miedo a varios elementos, con medios de comunicación que invitaban a votar para proteger la dolarización el propio día de las elecciones. Así es. Con este tipo de miedos, en efecto, se da esta posibilidad, pero dentro de esta posibilidad también hay matices. Yeah. Hay gente que definitivamente detesta con todas sus entrañas el correísmo, como hay gente que no logró encontrar tampoco posibilidad de certezas en la otra campaña. Yeah. Y es ahí en donde se encuentra un saco lleno de matices con varios segmentos. Pero no es nuevamente, y esa es la invitación en general a la opinión pública. Dejemos de ver el mundo, dejemos de ver la política en blanco y negro. Y es en realidad en estos matices en donde está la riqueza, pero lo más importante, la posibilidad de construir ese Ecuador que necesitamos. Claro, pero ya eso lo veremos más adelante en función de lo que hagan los mandatarios, porque a nosotros lo que nos interesa ahorita efectivamente es analizar. Pero te mencionaba esto porque el propio Guillermo Lasso en las elecciones anteriores, en el 2017, tenía un porcentaje, tú tienes los datos a la mano, y ahora recibe 300,000 votos menos que en el 2017. No le alcanza, digamos, para vislumbrar un crecimiento. ¿Cómo se explica que él teniendo muchos votos menos que en el 2017, ahora sea el ganador frente a Andrés Arauz, que evidentemente, siendo un político que se lo conoce hace 3 meses prácticamente, ha crecido su imagen sustancialmente? Con 2 elementos. El primero, y la diferencia sustancial, esto es un hecho. Ajá. Ninguna elección es igual. Jamás ninguna elección. Así sean los mismos candidatos, jamás una elección es igual. En el 2017 sí existía una polarización de la ciudadanía, no únicamente de los actores políticos, sino una polarización de la ciudadanía en el que estaban escogiendo, desde su propio punto de vista, entre el bien y el mal. Sí, una visión moral definitivamente no aplicable, no recomendable para ninguna sociedad, pero sí existió eso. Este momento todavía hay estos elementos de parte de los 2 sectores, que sería el correísmo y el anticorreísmo, que están ahí, pero en el medio hay esta serie de matices y es ahí en donde se dan las cosas. ¿Y cómo se explican los resultados? Con 300,000 votos menos, 368,000 votos menos
que en las elecciones anteriores eso se explica por la cantidad de votos nulos y blancos que existen. El momento, nuestra legislación establece que los votos nulos y blancos son votos no válidos. No se contabilizan a la hora de los resultados y por eso esta variación en porcentajes. Por eso pasa Guillermo Lasso de obtener en las elecciones anteriores 49% a este momento un 52%. Claro. Ahí está la explicación entonces. Y la última pregunta de este primer bloque, Diego Paul. ¿Cómo están las cosas y mirando hacia atrás, cuáles crees que fueron los factores que más sostuvieron la campaña de uno y otro candidato? Y particularmente, te digo, dejando de lado lo del nulo, que ya es motivo de otro análisis, ¿hasta dónde, por ejemplo, esta figura nueva como la de Andrés Arauz no llega a instalarse como la opción preferencial de la mayoría? Nuevamente la importancia de establecer tu propia hoja de vida. En el caso de Andrés Arauz, que sin duda tiene unos componentes muy importantes que permiten que él sea la opción del correísmo, que serían analizados en su momento a la interna, cuáles son todos estos elementos, puede ser un excelente perfil, pero ese perfil de liderazgo, de capacidad, de certezas en aspectos de gobierno, también tienen que ser traducidas a comunicación política y precisamente al manejo de una campaña electoral. Y ahí también yo creo que dentro del correísmo quedarán estas lecciones o esta necesidad de análisis de establecer, más allá de la visión ideológica o política que tienen frente a la posición del Ecuador, cómo establecer precisamente esa conversación, esa posibilidad de escuchar también a los ciudadanos, no únicamente del planteamiento que tengan, por adecuado o no que sea. Claro que sí. Hagamos la primera pausa para seguir conversando sobre el resultado electoral en Ecuador este 11 de abril. Para eso seguiremos incluso analizando en perspectiva y en prospectiva política el significado que tiene para los ecuatorianos un presidente como Guillermo Lasso Mendoza. Vamos a la pausa.